bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Hemos empezado una nueva serie de episodios sobre cómo leer y estudiar la Biblia en este nuevo año. En este episodio estaré viendo los diferentes géneros literarios que hay en la Biblia y cómo ellos te pueden ayudar en este año. Cuando se trata de leer y estudiar la Biblia, muchas veces se nos hace una tarea muy grande, quizás hasta inalcanzable, y en algunas ocasiones el leer la Biblia es algo aún aburrido. Y esto es porque tenemos la idea que al leer la Biblia tenemos que hacerlo de pasta a pasta, o sea, de principio a fin, empezar en el libro de Génesis y después recorrer todos los libros de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y sí, la Biblia se terminó de escribir hace 2000 años atrás, y no es un libro fácil de leer. Lo que sucede muchas veces es de que las personas con buenas intenciones empiezan a leer la Biblia y empiezan en el libro de Génesis, quizás terminan el libro de Génesis, luego empiezan con el libro de Éxodo, que es el siguiente libro de la Biblia, y muchas veces quizás lo puedan terminar, pero luego vienen 2 libros de la Biblia que no son tan fáciles de leer, los cuales son el libro de Levítico y Números. Y ya solo con los nombres de los libros se ve que no va a ser una tarea fácil de lograr. Entonces, si alguien se propone leer la Biblia de principio a fin, muchas veces las personas tienden a desanimarse cuando entran a estos libros como Levíticos y Números. Entonces, algo que puede ayudar con esto es de no pensar en leer la Biblia de principio a fin, sino de leer la Biblia conforme a los diferentes géneros literarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero hacer una comparación para que podamos entender mejor a lo que me refiero. Hoy en día tenemos acceso a toda clase de música de todas partes del mundo. Hoy en día disfrutamos de la Internet y de muchas plataformas en las que podemos escuchar música. Entonces podemos escuchar todo tipo de música de cualquier género musical y el acceso está literalmente disponible en nuestras manos. Entonces, por ejemplo, a veces vamos a estar ocupados en casa, quizás cocinando, quizás limpiando la casa. Y para este tipo de actividad, si queremos escuchar música, vamos a escuchar música alegre. También, por ejemplo, si vamos a ejercitarnos, vamos al gimnasio, la gente pone música bastante energizante que va de acuerdo a la actividad. Otro ejemplo es, a veces las personas van a leer, quieren enfocarse, necesitan estudiar, entonces van a poner música más calmada, más relajante, quizás música clásica, música jazz, etc. Entonces, dependiendo de la actividad que uno va a hacer, pone un diferente género musical para escuchar. Y de la misma manera, la Biblia contiene diferentes géneros literarios. La Biblia está compuesta por 66 libros con alrededor de unos 40 diferentes autores humanos y fue escrita en un periodo de unos 1500 años. Y como ya mencioné, la Biblia se terminó de escribir hace unos 2000 años. Los 66 diferentes libros en la Biblia tienen 2 divisiones generales, y estas son el Antiguo Testamento, con los primeros 39 libros de la Biblia, y la segunda división es el Nuevo Testamento, así se llama, y este contiene 27 libros. Luego, la Biblia está dividida por estos diferentes géneros literarios. Y primero voy a hablar sobre estos diferentes géneros literarios y después voy a hablar sobre cómo los podemos usar para leer y estudiar la Biblia. Miremos los géneros literarios en el Antiguo Testamento. Primero tenemos el género que se llama Ley o Pentateuco o Torá. Y estos son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Luego tenemos los libros históricos. Este es otro tipo de género literario, y esto incluye los libros de Josué, Jueces, Ruth, el primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos el género de literatura sapiencial. Estos son libros de poesía y de sabiduría, y esto incluye los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón, como también se conoce. Después tenemos los profetas mayores, y se les llama profetas mayores porque el contenido de los libros es más largo, y eso incluye los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego tenemos el género de los profetas menores, y se les llama profetas menores porque sus libros, el contenido del libro es un mensaje más corto, y esto incluye los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego tenemos los diferentes géneros literarios en el Nuevo Testamento, y esto incluye el género de evangelios, y estos son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tenemos el género de historia en el Nuevo Testamento, y esto incluye el libro de los Hechos, también conocido como el Hecho de los Apóstoles. Estos son los primeros discípulos de Jesús. Luego tenemos el género de epístolas o cartas, y estas se les atribuyen al apóstol Pablo, por lo tanto se llaman epístolas paulinas. Estos son los libros de Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. También entre las epístolas o cartas están las epístolas generales, y estas incluyen los libros de Hebreos, Santiago, la primera y segunda carta del apóstol Pedro, la primera, la segunda y la tercera carta del apóstol Juan y Judas. Y por último tenemos el género apocalíptico o de profecía, y este es el libro de Apocalipsis. Entonces, como la gran idea es de tener un plan de lectura de la Biblia, quizás no siempre vaya a funcionar el leer la Biblia de principio a fin, porque muchas veces no se puede lograr hacer eso, pero sí podemos tener metas más cortas. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, en este momento quisiera leer y estudiar más sobre sabiduría. Entonces, uno escogería el libro de Proverbios, y en el Nuevo Testamento leer la epístola o la carta de Santiago. Quizás alguien está interesado en conocer la historia de los reyes de Israel, por ejemplo. Entonces tendrían un plan de leer el primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de Reyes y el primer y el segundo libro de Crónicas. El año pasado, personalmente, yo me propuse leer todos los libros proféticos. Entonces, algo que me ayudó fue empezar con los profetas menores, y esto es porque son libros más pequeños, y para mí me sirvió mucho leer estos libros cortos porque podía haber un progreso, porque ya cuando uno lee el libro de Jeremías o Ezequiel, estamos hablando de uno de los libros más largos de toda la Biblia. Entonces no es tan fácil ponerse a leer un libro y querer terminarlo en un día. Algunos libros se necesita más tiempo para poder leer todo el libro. Tal vez alguien quiere leer sobre Jesús, sobre su vida, ministerio, muerte y resurrección. Entonces esta persona va a querer leer todos los evangelios, o por lo menos uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La idea entonces es de que al saber los diferentes géneros literarios que se encuentran en la Biblia, que estos te pueden ayudar a leer y estudiar la Biblia en este nuevo año. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.